Bienvenido a un video sobre cómo determinar el dominio de una función vectorial. El dominio de una función de valor vectorial es la intersección del dominio de f de t, g de t, h de t. Cuando los vectores se expresan, como vemos aquí, como una suma de los vectores unitarios i, j, k. O como vemos aquí expresado en forma de componente. Por supuesto, si la función de valor vectorial solo tiene dos componentes, el componente x y el componente y, solo buscaremos la intersección f de t y g de t. Veamos un par de ejemplos. Aquí queremos encontrar el dominio de la función de valor vectorial r de t. Solo hay dos componentes que tenemos para encontrar el dominio del registro natural t más 1. Para el dominio del cuadrado apagado o menos t cuadrado. Y luego determine la intersección de esos dos dominios. Ahora, si sabe mucho acerca de sus funciones básicas, ayuda a encontrar el dominio. Pero proporcioné que los gráficos tienen estas funciones para ayudarnos a determinar el dominio. Recuerde que el dominio se refiere a todos los valores posibles de t en las funciones dadas. Donde t serían los valores a lo largo, normalmente llamamos al fx. Entonces realmente nos preguntamos cómo se comporta esta función moviéndose de izquierda a derecha. Entonces podemos ver aquí que el dominio del registro natural t más 1. Parece que va de menos 1 a infinito positivo. ¿Cuál es verdad? Pero no incluye menos 1, porque si t es menos 1, tenemos un registro natural 0, que no está definido. Entonces, el dominio para el registro natural t más 1, sería t mayor que menos 1. O si queremos expresar esto usando la notación de intervalo, sería abierto en negativo a positivo infinito. Y para la raíz cuadrada de 4 menos t cuadrado, sabemos que el número debajo de la raíz cuadrada debe ser mayor o igual que 0. Entonces podríamos configurar esto y resolverlo como una ecuación, donde 4 menos que al cuadrado debe ser mayor o igual a 0. Pero si t es igual a 2 o menos 2, tendríamos 0 mayor o igual que 0, lo cual es cierto. Entonces, mirando el gráfico, estos dos puntos finales se incluirían en el dominio. De este gráfico rojo, entonces el dominio para esta función sería donde está t mayor o igual a menos 2 y menor o igual a 2. O la notación de intervalo estaría en los intervalos cerrados de menos 2 a 2. Ahora queremos un gráfico de estos dos intervalos en la misma recta numérica y determinar dónde se cruzan. Entonces, para t mayor que menos 1 tenemos un punto abierto en la flecha menos 1 a la derecha. Y para este intervalo tenemos que cerrar los puntos 1 en menos 2 y 1 en positivo 2. Y el intervalo está en el medio, por lo que se vería así. La intersección serían los valores donde se grafican tanto en azul como en rojo. Por lo tanto, podemos ver en el gráfico que el dominio tiene la función de valor vectorial dada. El intervalo de menos 1 a positivo 2 donde está abierto en menos 1 y se cierra en positivo 2. O podríamos decir donde t es mayor que menos 1. Y menos que o igual a positivo 2. Echemos un vistazo a otro ejemplo. Aquí tenemos un x, y z componentes. Así que ahora necesitamos determinar el dominio de las tres funciones y luego determina dónde se cruzan. Entonces, la primera función es log natural t. Nuevamente podemos verlo graficado aquí, nuevamente t no puede ser igual a 0 pero t puede ser cualquier valor mayor que 0. Entonces tenemos que mayor que 0. El uso de la notación de intervalo tendría el intervalo de 0 a infinito, donde está abierto en 0. Ahora, para la raíz cuadrada de t más 2. Nuevamente sabemos que t más 2 debe ser mayor o igual que 0. Entonces podríamos restar 2 en ambos lados para obtener t mayor o igual que menos 2. También podemos ver eso aquí desde el gráfico. Entonces tenemos t mayor o igual que menos 2. O podríamos expresarlo como cerrado en menos 2 a infinito positivo. Entonces nuestra última función tenemos coseno t. Y si miras el injerto, el gráfico se mueve hacia la izquierda, y hacia la derecha para siempre sin romper sus agujeros. Eso nos dice que el dominio coseno t sería todos los números reales. O del infinito negativo al infinito positivo. Avancemos y grafiquemos tres de estos y veamos dónde se cruzan. Entonces en azul tenemos t mayor que 0. Mire así, luego tenemos t mayor o igual a negativo 2. Se vería así, y luego, en verde, tenemos todos los números reales, que serían la recta numérica completa. Así que estábamos buscando todos los números que están graficados en azul, rojo y verde.
y puede ver qué sucede cuando t es mayor que 0. Por lo tanto, el dominio de la función de valor vectorial es mayor que 0 o usando notación de intervalo podemos expresarlo desde 0 hasta infinito positivo, donde está abierto en 0. Bien, eso lo hará para este video. Espero que lo haya encontrado útil.